¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis hermanas? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué horas vean este video. Yo soy Meniel y sí, ya teníamos tiempo sin hacer un video, sin subir un video. Afortunadamente ha habido mucho trabajo y no había podido, pero ya estamos aquí otra vez. Y el día de hoy quiero hablar de algo que en algún momento y por muchísimos años fue un gran estigma que muchos hombres, muchas mujeres cargábamos a cuestas. Y no solamente este tema en especial, muchos que al día de hoy todavía siguen generando hasta polémica. Y me refiero a los tatuajes. Tatuajes, piercings y todo tipo de alteración y modificación en el cuerpo, en el físico como tal. Y primero que nada, hay que aclarar y tomar en cuenta que todo esto no son palabras mías, son interpretación de lo que Jesús nos vino a enseñar, lo que Jesús vino a decirnos, a explicarnos, y que lamentablemente no lo supimos entender en su momento, pero ya es hora, es momento de empezar a darnos cuenta. Y obviamente, teniendo en cuenta que quien nos enseñó esto fue Jesús, entonces hay que tomar en cuenta, primero que nada, y sobre todo, que él hablaba básicamente de una cosa primordial, el amor. El amor a nosotros mismos y el amor que nosotros le tenemos que dar a todas las demás personas y a todo lo que nos rodea. ¿Sale? Obviamente, en base a esto, y como ya lo había comentado también anteriormente, el amor hacia nosotros mismos y el amor que podemos brindar a las demás personas en base al amor propio, viene derivado precisamente de lo que es la felicidad. Entonces, como ya lo habíamos comentado, a este mundo venimos, perdón, venimos única y exclusivamente a ser felices, a amarnos a nosotros mismos y a amar a los demás. Entonces, vamos a empezar, más que nada con este tema principal. ¿Y cómo? Hay que tener en cuenta que durante miles de años se había estigmatizado muchísimo a las personas. Y sobre todo en los últimos años, estamos hablando aproximadamente de los 50 o 60 años atrás a la fecha. Se ve estigmatizado tanto el tema de las personas que llevan tatuajes porque lamentablemente en la Iglesia Católica, no estoy en contra de la Iglesia Católica, simplemente esa es una idea que empezó a crecer ahí, empezó a crearse en una iglesia que era, porque creo que ahora en esos tiempos ya no lo es tanto, pero que era muy ortodoxa, muy estricta. Y se tuvo la idea de que el cuerpo humano es sagrado, que todo el cuerpo como tal es sagrado y que obviamente la idea es que se nos ha prestado el cuerpo, que el cuerpo no es de nosotros. Y aparte, no sé, vamos a tratar de aclarar el día de hoy, el por qué se piensa o se pensaba que el cuerpo humano tendría que mantenerse intacto es algo que suena un poco ilógico, analizándolo bien, a detalle. Es algo ilógico pensar que la idea de que no te podías hacer tatuajes, no te podías hacer perforaciones, no podías alterar el cuerpo de ninguna manera. Y la idea era que
el cuerpo es sagrado, es prestado, y que cuando todos moríamos, en algún momento, cuando llegásemos al punto del juicio final, no sé de dónde salió esta idea de que íbamos a resucitar o de que vamos a resucitar. Y no sé a quién se le ocurrió pensar que íbamos a resucitar en el mismo cuerpo. Sí, analizándolo bien, suena ya un tanto ilógico, un tanto fuera de la lógica que uno podría imaginar. Porque obviamente, teniendo en cuenta y todos los estudios que se han realizado y básicamente todas las pruebas que se han tenido, nos demuestran que el cuerpo humano, después de fallecido, simplemente se entierra y se vuelve polvo. Por no decir que se pudre, entra en estado de putrefacción, los gusanos se lo comen y ya no queda nada más que posiblemente y a veces los puros huesos. Entonces es ilógico pensar que cuando uno fallece y que en el día del juicio final va a resucitar un cuerpo que ya no existe. Un cuerpo que dejó de ser cuerpo unos cuantos años después de fallecer. Entonces, esta mentalidad, esta ideología, se planteó mucho, por muchos años, en las iglesias, como lo comento, en las iglesias católicas sobre todo. ¿Y dónde está el tema? Que precisamente Jesús nos enseñó que eso no importa, que realmente no tiene nada que ver el cuerpo humano, lo que tú le hagas, no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar después. No tiene absolutamente nada que ver porque el cuerpo, después de morir, va a dejar de ser físico o termina siendo molecular, simplemente se convierte en polvo. Si en este caso alguna persona desea, quiere hacerse un tatuaje o quiere hacerse perforaciones, nariz, ceja, o como todas esas personas que hemos llegado a ver, que se perforan gran parte del cuerpo, que se tatúan gran parte del cuerpo, que buscan la manera de modificarlo, y hablamos de hecho aquí hasta del tema en que hombres que terminan queriéndose volver mujeres, alteran el cuerpo, se ponen de arriba, se quitan de abajo, o viceversa. Mujeres que buscan la manera de ser lo más parecido a los hombres posibles. Y esto, no, señoras y señores, mis hermanos, mis hermanas, esto no es pecado ni nada por el estilo. Simplemente es una forma en la que las personas están intentando expresar lo que creen que son, intentando expresar, en este caso, ya sea con modificaciones completas al cuerpo humano, como lo sería un cambio de sexo, o habemos algunos que básicamente pensamos, simplemente es expresar arte en el cuerpo. Y esto no tiene nada de malo, porque como ya lo dije, Jesús solamente nos pidió una sola cosa: ser felices. Y ser felices solamente involucra estar bien con nosotros mismos y estar bien con los demás. Amarnos a nosotros mismos y amar a los demás y amar a todo lo que nos rodea. Eso es lo único a lo que venimos a este mundo. Y no tiene nada que ver si alteras el cuerpo. El cuerpo es físico y ahí se va a quedar. Eso lo entendía Jesús perfectamente bien.
Por eso jamás dijo ni pronunció ni una sola palabra con respecto a ese tema. Tampoco tenía nada en contra ni de los gays, ni tenía nada en contra de las personas que se sienten o se determinan en algún otro tipo de género. Que eso sí, también hay que dejarlo muy claro. Y a lo mejor va a haber personas que me van a vetar, o como dicen vulgarmente, me van a funar. Pero aquí solamente venimos a interpretar las palabras de Jesús. Y Jesús realmente no tenía nada en contra de las personas que fuesen gays, transexuales, bisexuales, ni nada de eso. Todo el segmento de la comunidad LGBT, Q y más, no hay ningún problema con eso. Jesús no tenía nada en contra de eso. ¿Sale? Lo que sí es que hay algo muy claro y hay que entenderlo perfectamente bien. Solamente hay dos sexos, hombre y mujer. Si hubiese habido la posibilidad de que existieran más géneros, tal vez, y no lo digo porque hubo algún dios o algo divino que hubiera creado al hombre en base a barro o algo así, no. Aquí posiblemente, y lo más probable, es que si hay algo parecido a un dios, simplemente nos haya modificado genéticamente. Pero sin embargo, con la idea firme de que tendrá que haber un hombre y una mujer para poder reproducirse y que de esa manera empezar a haber más individuos. No hay manera de que hayan querido crear hombres, mujeres y demás géneros. Porque, en dado caso, esos demás géneros también existirían en la naturaleza. Pero bueno, ese es tema para otro video. Ahorita lo importante es que realmente no hay ningún problema con que algunas personas quieran y decidan modificar el cuerpo. Jesús simplemente lo ve de esta manera. Lo importante para todos y cada uno de nosotros es ser felices y amarnos entre todos. Esa es la única consigna. Lo que hagas con tu cuerpo no importa. Tu cuerpo se va a quedar en la tierra. Es algo material al final de cuentas. Y Jesús jamás quiso ni adoró las cosas materiales. Jesús adoraba el espíritu, el alma, o como tú lo quieras llamar. Jesús, eso era lo que tenía en cuenta. Jesús, eso era lo que realmente, a lo que realmente le importaba. El alma y el espíritu de las personas. Por eso se enfocó en enseñarnos cómo vivir de una manera, perdón, de una manera en la que pudiésemos convivir todos, entre todos, y no se enfocó ni en las cosas materiales, no se preocupó por decir, ni siquiera eso, que tenías que buscar la manera de vivir bien con cosas materiales, ni que tenías que tener mucho dinero, porque ese era el chiste. Jamás lo dijo. Porque Jesús entendía que todo eso es banal, todo eso no importa. Después de morir, lo que importa es el alma, el espíritu, como tú lo quieras llamar. Porque ese es el que va a trascender. Ese es el que realmente importa. En esta dimensión en la que estamos viviendo, una dimensión material, todas las cosas son banales. Las vas a poder disfrutar en un lapso llamado vida, y cada quien le va a tocar vivirlo durante unos cuantos años, bastantes años, muchos años. Eso ya depende de cada quien y depende de las circunstancias. Lo importante es que el espíritu, el alma, o como tú lo quieras llamar,
es el que trasciende. Y ese es el que se va, el que va a llegar al mismo lugar del que nació, del que surgió, a ese paraíso que muchos han de tener contemplado como cielo, perdón, o en dado caso, como a mí me gustaría llamarlo, es la verdadera casa, es de donde venimos. Y venimos de un mundo inmaterial, un mundo que sí se puede decir que es espiritual. No sé si sea una dimensión, no sé si sea una especie de universo alterno o algo así, no lo sé. Todavía no termino de explicármelo bien, pero si lo que importa es el espíritu, el alma, esto se tiene que ir forzosamente de este mundo, de esta dimensión, sin nada. Se va sin el cuerpo, se va sin el dinero, se va sin las propiedades, se va sin nada. Lo único que se puede llevar es el aprendizaje, nada más. Y algo me dice que de hecho ni siquiera las vivencias o experiencias como tal se lleva uno. Más bien, venimos aquí a aprender cómo amarnos entre nosotros. Y tal vez, solo tal vez, porque todavía no lo compruebo, pero tal vez después de morir, existe la posibilidad de que del otro lado, al pasar, pudiese existir algún tipo de, no sé, un examen, un cuestionamiento o algo parecido, en donde nos puedan decir, por ejemplo, ¿viviste una larga vida o una vida corta o una vida en la que no alcanzaste ni siquiera a nacer? No sé. Pero la pregunta más lógica para mí, sabiendo que si existiese un Dios, o en este caso para mí, Jesús, que no lo veo ni siquiera como Dios, lo veo como un ser humano, como ustedes, como yo, que vino a explicarnos cuál era la manera correcta de vivir, es porque Él ya sabía, Él vino con el conocimiento de qué hay del otro lado. Y por eso se aferró a explicarnos y a que entendiéramos que las cosas materiales no tienen importancia. El cuerpo humano no tiene importancia. Si tú gustas llenar tu cuerpo de tinta, no importa, no es importante. Si tú quieres llenar tu cuerpo de piercings, adelante, no pasa absolutamente nada. Todo eso se va a quedar aquí, en este mundo material. Pasando del otro lado, para mí la pregunta lógica sería, no un recuento de tu vida. La pregunta lógica sería, ¿qué aprendiste? Realmente, ¿qué aprendiste en todo este tiempo llamado vida? Y creo que la respuesta más lógica sería decirle a quien esté del otro lado, que nos reciba. Yo aprendí a amar. Aprendí a amarme a mí mismo y aprendí a amar a los demás. Porque precisamente eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino a este mundo a hacerse de cosas materiales. Jesús no vino a este mundo a vivir experiencias. Jesús no vino a este mundo a otra cosa más que explicarnos que tenemos que aprender a amarnos entre nosotros mismos.
amarnos primero a nosotros y después, de esa misma manera, amar a los demás. Yo dudo muchísimo que al pasar al otro lado, alguien nos reciba y nos diga cuánto dinero hiciste, cuántos placeres tuviste, cuántas propiedades tuviste. Yo dudo mucho que eso sea importante, porque todo eso, las cosas materiales, las experiencias, del otro lado ya no existen. Entonces esta vida está básicamente para aprender a amarnos entre nosotros mismos. Y es una especie de preparación para poder llegar al otro lado y llegar a casa de una manera más rápida, de una manera más fácil. Entonces, tomando en cuenta que si el cuerpo, lo material, las cosas físicas, se quedan aquí, en este mundo, no habría ningún problema con alterar o modificar el cuerpo. De todas las maneras posibles, de todas las maneras que se les ocurra. Si te quisieras poner cuernos, adelante. Si te quieres poner alas, adelante. Eso no afecta. Lo que importa es el alma, el espíritu, o como lo gustes llamar. Y desde ese punto de vista, para Jesús, no importa lo que hagas con tu cuerpo. No importa en absoluto lo que tú desees hacer con tu propio cuerpo. Ese se queda aquí y lo que se va es lo que hay por dentro. Eso es lo que va a terminar regresando a casa. Ahora, hablando un poco de todo este tema de las cosas materiales, hay que tener en cuenta una cosa. Jesús jamás habló ni le dijo a nadie que fuese importante o que se preocuparan por tener dinero. Jamás dijo ni mencionó que era importante darse lujos. Jamás dijo que era importante tener placeres. Jamás dijo de ninguna manera que lo importante en esta vida era tener experiencias. Jamás dijo que realmente no había manera de vivir en esta vida si no era única y exclusivamente yendo a lugares, yendo a conciertos, yendo a espectáculos. Podríamos hablar aquí a lo mejor de fútbol, de todo ese tipo de cosas. Tampoco dijo que era importante tener que estar viajando. Si no es por el motivo real, no sirve de nada. ¿Y cuál es el motivo real de viajar? Única y exclusivamente conocer gente. Para las personas que les resulte muy difícil poder amar a las personas que conoce o que están dentro de su primer círculo, lo que es su familia, sus amigos, sus conocidos, si resulta muy difícil poder amar a estas personas, viajar sirve, es útil, pero únicamente para poder conocer a más personas y darse cuenta que la vida es tan vasta en personas con diferentes formas de ser, que a veces pensamos que las personas que viven a nuestro alrededor son insoportables. Y eso a veces hace que sea difícil o complicado pensar en amarlas. Para eso sirve viajar. No para ir a conocer estructuras,
estatuas, lugares como tal. Porque lo que hay en otros países, vegetación, ríos, montañas, todo eso lo tenemos aquí. Y todos lo tienen básicamente. Y tampoco influye en la felicidad, ni en el amor a uno mismo y el amor a las demás personas. Si alguien vive en el desierto, a lo mejor no tiene vegetación, a lo mejor no tiene ríos. Pero no es importante viajar. Lo importante es amar a las personas. Amarnos y amar a las personas, eso es lo único importante. Entonces hay que empezar a dejar de tomar la importancia a las cosas que no lo tienen. Todo ese tipo de cosas, las cosas materiales, el dinero, los placeres, los lujos, viajes y todo ese tipo de cosas que no son necesarias, que no son indispensables, tienen el poder de robarnos la felicidad. ¿Sí? Aunque pareciera que no. Pero ese tipo de cosas tienen el poder. Si nos dejamos, si nos distraemos, tienen el poder de robarnos la felicidad. Simplemente porque te distraes de lo que es importante y te enfocas en tener esos lujos, esos placeres, esos viajes, esas experiencias, y ya no le pones importancia, no te concentras en lo que realmente es importante. Te roban la felicidad, no te la dan. Porque aquí yo sé, y nadie me va a dejar mentir, que todo ese tipo de cosas, lo material, los lujos, los placeres, las experiencias, no te dan felicidad. Te pueden dar una alegría momentánea, sí, pero la alegría no es igual a felicidad. Cuando tienes todo esto, pierdes de vista el amor que te debes de tener a ti mismo y el amor que le debes de brindar a las demás personas. Porque te enfocas tanto en tenerlo. Y generalmente pierdes tiempo también en estarlo manifestando, en estarlo presumiendo. Y ahí no hay ni una pizca de amor, ni hacia uno mismo, ni hacia los demás. Por eso son alegrías momentáneas. Comprar cosas te va a dar una alegría en el momento. Pero cuando empiezas a tenerlo, todo eso que tanto quisiste, después de un tiempo, te deja de dar alegría. Y yo sé que nadie me va a poder desmentir en esto. Son alegrías momentáneas que te pueden durar un día, un rato, una semana, un mes, no más. Porque después de eso vas a querer otra cosa. Después de tener lo que ya tenías, o lo que ya querías, mejor dicho, vas a querer otra cosa. Y cuando lo tengas, vas a querer otra cosa. Entonces eso no da felicidad, da alegrías momentáneas. Por eso es que Jesús se enfocó tanto en que aprendiéramos que lo importante, única y exclusivamente, era amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Y de esa manera poder ser felices. Eso era lo más importante y por eso se enfocó en que lo aprendiéramos. Ese fue el punto central de todo su aprendizaje. Y si no me creen, vayan a revisar todas las parábolas que Jesús dijo en todos sus sermones. Se enfocan en eso, en amar a todos de la misma manera en que nos amamos a nosotros mismos. A eso se enfocó. Nada más. Entonces, todas las personas, sobre todo las personas que son de 35 años en adelante, que tienen esa idea errónea
de que el cuerpo va a resucitar. Un cuerpo que después de varios años se convierte en moléculas, se convierte en polvo, ya no sirve, no tendría por qué. Y vamos a tomar así, imaginemos, que regresáramos y que en el día del juicio, que no tendría por qué haber un día de juicio final o algo así, pero vamos a imaginar que existe. Si existiera un día del juicio final y se nos fuesen perdonados nuestros pecados y quienes pudiesen resucitar, ¿no sería más fácil pensar que el cuerpo que ya no existe porque ya se convirtió en polvo se va a volver a reunir, a formar por obra y gracia de un Dios? Podría volverse a restaurar sin tatuajes, sin perforaciones, sin modificaciones o alteraciones, porque tendría que regresar nuevamente como se fue. No tiene sentido. Si hubiese un Dios todopoderoso que quiere regresar a este mundo y resucitar a las personas de este mundo, podría revivirlas y reformar los cuerpos sin ningún tipo de alteración o modificación. Tatuajes, perforaciones, cero. No sería tan difícil pensarlo de esa manera. Pero, como ya dije, eso no importa porque en este caso, y hasta lo planteo de esta manera, si existiese un Dios, lo más lógico sería pensar que no quiere que regresemos a este planeta, a este mundo, a este universo material. Nos quisiera, yo creo, que en otro plano, en un plano espiritual. Yo no me imagino que un Dios quisiera alejarte si es que se supone que ese Dios es puro amor, como tanto lo han dicho. Ese Dios no buscaría alejarte de Él. Si Él vive en un mundo espiritual, se llevaría tu espíritu, tu alma, o como lo quieras llamar. No diría, ¿sabes qué? Te quiero tanto que te voy a regresar a este mundo terrenal, lejos de mí. Porque entonces, hasta donde yo recuerdo, dicen que esto ya sería una vida eterna, después del juicio final. Entonces estarías viviendo en un lugar en el que estás completamente alejado de tu Dios. ¿Qué Dios te alejaría si es que te ama? Jesús nos vino a decir que este mundo es pasajero. No te enamores de él. No te enamores de lo material. No te enamores de tu cuerpo. No te enamores de tu dinero. No te enamores de tus pertenencias. No te enamores de los placeres ni de las experiencias. Porque todo eso se queda aquí. Lo único que va a trascender es tu espíritu o tu alma y esa va a regresar con él. Precisamente para que estés en donde debes de estar. Con todas las demás almas que tienen que llegar al mismo punto. Regresar a casa. Entonces, dejemos de amar las cosas materiales. Jesús nos los vino a explicar y no lo entendimos. Por eso, el día de hoy, estoy aquí explicando que las cosas materiales no importan. Las cosas materiales no tienen sentido. No te vas a llevar nada. Lo importante está dentro. Hay que cuidar eso. Hay que procurar que llegue lo más limpio del otro lado. Si no, yo estoy seguro que cualquier persona, tanto asesinos como violadores,
como asaltantes, como todo ese tipo de personas. También van a llegar al otro lado y estoy seguro que se les va a perdonar todo, completamente todo. Y van a poder llegar a casa de regreso. El único problema es que ellos van a tardar muchos miles de años, o tal vez cientos de miles de años más que una persona que aquí aprendió lo importante: amarse y amar a los demás, a ser feliz. Porque se me haría lo más lógico pensar que tendrían que buscar la manera de purificar un alma que salió de esta vida, que salió contaminada. Hay que limpiarla de alguna manera. Entonces habría que quitarle todos esos recuerdos de todo lo que pensó, que sintió, que vivió aquí. Toda esa maldad habría que limpiarla para que pueda llegar a casa de regreso, como todos los demás. Pero en este caso, las únicas personas que van a tener pase directo de aquí a casa al morir van a ser los que aprendan lo importante de esta vida: a ser felices. Entonces despreocúpate. Tatúate todo lo que quieras. Perfórate todo lo que quieras. Modifica tu cuerpo todo lo que quieras, porque no hay ningún problema. Y con respecto a ese tema de todos los géneros, LGTBQ y más, podemos hablar de eso en un siguiente video. Y explicamos por qué. No están mal, no están equivocados, y es mentira que Jesús no los acepte. Al contrario, los acepta y los quiere como a todas las demás personas en este mundo. Entonces, puedes estar tranquilo, que nada de lo que le hagas a tu cuerpo es malo. Lo único que puede estar mal es hacerle algo a tu cuerpo que a ti te perjudique. Sin más por el momento, me despido. Cuídense mucho.